¿En qué eres bueno, Diego? Comunicando. Y me gustaría utilizar la comunicación para que la gente fuera un poco más feliz. Tienes 2,3 millones de seguidores en TikTok. Gracias al miedo. Las redes sociales hoy permiten alcanzar algo que es la fama, que es muy peligrosa. ¿Crees que los algoritmos tienen más influencia, por ejemplo, que un presidente o un gobierno? Pedro Sánchez es el mejor político que ha tenido España en toda la etapa de democracia. Lo único que funciona en este país, lo único desde el punto de vista de sistema público, es la recaudación. Todo el resto es un puto desastre. ¿Qué narices es un coach? ¿Qué diferencia a un buen coach de un vendehumos? ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre el liderazgo? Yo creo que la mayor mentira es que líder es aquel que es capaz de influir. 10 líderes, 10 palabras. Elon Musk. Potente. Amancio Ortega. Ibai Llanos. ¿Quién es mejor comunicador? ¿Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso? Bueno, claro, obvio. ¿Javier Milei o Nayib Bukele? ¿María Pombo o Marina Rivers? ¿Pablo Motos o David Broncano? Sé que te va a sorprender. Wow. Hablemos de IA. ¿Te has clonado? Yo llevo un mes alimentando a Boston. Boston es mi agente digital basado en ChatGPT y la alimento con mi vida, no solo como clon en el futuro, sino ayudarme en el día a día de Boston. ¿Y qué harías tú? ¿A ti qué es lo que más miedo te da de la IA? Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Bienvenidos a la temporada número 2 de Rompiendo el Molde. Mi nombre es Nacho Vázquez, para los que no me conozcáis, y espero que hayáis pasado un feliz verano. Quería agradeceros de corazón todo el apoyo que he recibido en la temporada 1. Ya somos casi 10.000 en YouTube y 50.000 en Instagram, así que gracias de corazón. En este podcast entrevistamos a emprendedores y referentes para que todos tengamos modelos a seguir. Y hoy os quería traer un episodio muy fresco, donde aprendamos todos de varios temas. Hablamos de todo. Primero de comunicación, porque Diego es conferenciante y experto en comunicación y nos da algunas pautas de cómo comunicar mejor. También hablamos de liderazgo. Diego es coach de muchos líderes y nos explica cuáles son los fallos más comunes en los líderes y, sobre todo, qué narices es un coach y cómo se distingue a un coach de un vendehumos típico que hay ahora muchísimos en las redes, de estos que nos venden el Ferrari y el Lamborghini. Hablaremos también de redes sociales porque Diego conoce muy bien el algoritmo de TikTok. Tiene una cuenta en TikTok con 2,5 millones de seguidores que empezó en la pandemia y ha explotado. Y por último también hablaremos de tecnología e inteligencia artificial porque es divulgador en tecnología con su cuenta de Instagram Diego Antoñanzas, donde toca muchos otros temas. Y entre otras cosas hablamos con su agente de IA, Boston, que se ha clonado y entiende todo sobre su vida y le ayuda a tomar mejores decisiones profesionales y personales. Así que espero que os guste el episodio, a mí me ha encantado y es súper variado. Bienvenidos al episodio número 14 de Rompiendo el Molde. Hoy con el profesor de TikTok, Diego Antoñanzas. Espero que os guste. Bueno, Diego, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, siempre me gusta hacer la misma pregunta. ¿Quién eres y, sobre todo, qué esperarías que el oyente saque de esta conversación? Pues soy Diego. Tengo 53 años, que lo llevo fatal. Hace 2 semanas me dijeron que había perdido un 20% de oído y ese tipo de cosas a mí me van diciendo ¡uy, que ya estás en el lado malo del jamón! Y hace 13 años más o menos descubrí que la comunicación puede ayudar a hacer que la gente sea más feliz. Y eso es lo que quiero que se lleven de hoy. Vayamos a tus inicios. ¿Cómo se educa a un niño con tantos hermanos? Número 9 de 10. Nací en el año 72 en Madrid, en una familia enorme, y por tanto, siendo 9, no eres ni el pequeño ni estás en medio. Es decir, yo tenía 8 jefes por encima de mí y un hermano pequeño que era el mimado. ¿Qué es el mimado? Es Bosco, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues, ¿cómo se educa? Pues yo siempre digo que mi casa era una pequeña empresa, una estructura no militar, pero sí que había mucho orden y mucha disciplina, porque para manejar una familia así, pues era absolutamente imposible. Y eso me llevó a tener una niñez que recuerdo de forma bastante agridulce. No es el tipo de familia soñado, o no es el tipo de familia, y si quieres profundizamos en el concepto de familia, no es quizás el tipo de familia soñado, pero
sí que tuve mis momentos divertidos, de gran número de hermanos, de hacer muchas cosas, de una gran familia. Lo que vemos en la tele cuando nos presentan una gran familia, pues eso sí que lo tuve. Pero quizás si hubiera tenido una familia más pequeña, pues a lo mejor hubiera tenido otras cosas en cambio que no tuve. Al final, todo tiene sus pros y sus contras. ¿Hoy en día se puede tener 10 hijos? No. Hoy en día yo creo que tener 10 hijos es imposible. Primero porque tendrías que ser Rockefeller o Amancio Ortega. Es decir, primero porque tienes que tener una cuenta corriente importante. Pero segundo y mucho más importante, y te lo digo desde el egoísmo de no tener hijos, y creo que no lo voy a tener o no los voy a tener. Tener un hijo es la mayor responsabilidad del mundo. La mayor, por encima del botón rojo que lanza los misiles nucleares en Irán. Tener un solo hijo. Creo que el tiempo, el cariño, el espacio, el amor que tienes que dedicar a una persona que depende al 100% de ti hasta que cumple 15, 16, 18, 24, hay gente que depende de ti toda la vida, es de tal calibre que repartirlo entre 10 es prácticamente imposible. Ni los panes, ni los peces, ni nada. Tener un hijo es una responsabilidad enorme. Efectivamente, la gente tiene que tener hijos porque alguien tiene que pagar nuestros impuestos del futuro. Pero de ahí a tener 10, y yo sé que esto va a ser polémico, a mí me parece, incluso hoy en día diría contra natura. Me gustaría entender el proceso por el cual poco a poco, paso a paso, vas descubriendo que el mundo de la comunicación es lo que a ti te gusta y lo que a ti se te da bien. Dices que eso fue hace 13 años, pero claro, antes tuviste una trayectoria bastante larga en empresas muy grandes como Siemens o como Heineken, trabajando en marketing, en relaciones públicas. Vayamos a ese primer puesto directivo en marketing en Siemens, en un momento muy especial, porque además, si no me equivoco, erais líderes en el sector de telefonía en España, por encima de Nokia, por encima de Alcatel. Eso es. Trabajando con el Real Madrid. Eso es, mi primer gran contrato de patrocinio fue con el Real Madrid. Empezando fuerte. Empezando fuertecito. Sí. Begoña Sanz se acordará que es directora de marketing y sigue siéndolo en el Real Madrid, efectivamente. ¿Y cuál fue tu principal aprendizaje esos años en Siemens? Bueno, yo antes decirte que venía de una familia donde la comunicación era fundamental porque había una galleta para 10 y que yo recuerdo parar en el Landa, en el Stall Landa en Burgos, que hoy en día hay hasta colas, y mi padre pedir una Coca-Cola y 5 vasos. Esto puede sonar como terrible, pero efectivamente era una forma también de hacernos o educarnos en torno a la necesidad de comunicarnos entre nosotros. También estudié en el Pilar, este colegio que según la Sexta somos todos ministros y secretarios de Estado. Yo debo ser de los pocos que no he entrado en ese club tan elitista. Y allí te obligaban, por ejemplo, a decir la lección en la pizarra. Y eso te obligaba ya no tanto a decir la lección, sino a enfrentarte a 40 caras que te estaban mirando y un poco saber cómo estabas utilizando tu comunicación para enganchar con ellos o para que huyeran. Y luego entré en la multinacional. Mi primer trabajo, el primer día, consistió en llamar a Alemania a una persona, y yo hablo muy bien inglés, o hablaba bien inglés, y ahora entiendo que lo hablo mejor, pero yo creía que hablaba inglés hasta que tuve que someterme a esa pequeña tarea que fue... ¿Tú te acuerdas que, tú no porque eres muy joven, pero antiguamente cuando había anuncios de ordenadores se ponía un sello que ponía Intel Inside? Muy poca gente sabe que ese logotipo de Intel Inside lo que hacía es que Intel te subvencionara parte de esa publicidad, pero tenías que llamar a una persona en Alemania que era la que te tenía que aprobar la publicidad. En aquel momento no había ni email, se hacía todo o por fax o ya no me acuerdo ni cómo se hacía, pero te hablo del año 1998-99 o... El caso es que era todo muy rudimentario. Y cuando yo llamé a hablar a la población, aquella señora empezó, "No, that's right, that's another caller, it's just the line and above, the below." Y, "Thank you", colgué y no había entendido absolutamente nada. Y entonces le dije a mi compañera, que era Sabine Goldstein, que estaba, y era alemana, le dije, "Mira, es mi primer día, pero te tengo que pedir un favor. ¿Y cuál? Hazme esto." Y entendí el poder de la comunicación. No es solo hablar, sino saber escuchar. Y a partir de ahí empezó todo. Yo no sabía a qué me quería dedicar. Cuando terminé la carrera de empresariales, dije, ¿y ahora qué? ¿Esto para qué vale? Creo que esto le pasa a mucha gente también. Acabas una carrera y no sabes qué hacer con tu futuro. Y de alguna forma te vas planteando qué es lo tuyo. Y creo que lo mío era utilizar la boca y utilizar el oído. Y a eso me dediqué desde Siemens, pasando por Heineken hasta ahora.
Y en Heineken me gustaría entender un poco qué hacías. Director de Relaciones Públicas Corporativas. ¿Qué significa esto? Y para ti, ¿qué significó o qué aprendiste al trabajar con marcas tan potentes como Fórmula 1? Claro. Bueno, Fórmula 1, Fernando Alonso, la Champions League, Madonna, Bruce Springsteen, no sé, teníamos todo. Wow. Con cerveza, desde el punto de vista de cerveza, la cerveza es un mundo súper interesante porque gran parte de la estrategia de marketing se realiza en torno al patrocinio, en torno al evento. En España hemos logrado que la cerveza implique disfrute con amigos. Y esto, si lo llevas a un evento, lo llevas a un partido de fútbol, lo llevas a un concierto, lo llevas a una feria de Valencia o a una Semana Grande de San Sebastián, logras que el impacto en el marketing sea mucho mayor. Yo allí fui fichado para organizar los 1.500 eventos que teníamos como compañía al año. ¡Qué barbaridad! Te hablo de 5 eventos al día, a veces como el Festival de Benicàssim, que eran 65.000 personas, o pues la feria de las Fallas de Valencia, o la Feria de Sevilla, o el Camino de Santiago, patrocinábamos todo, teníamos 32 marcas. Y tener esa responsabilidad de tener 32 marcas, cada una de su padre y de su madre, con su estrategia, pues es un trabajo apasionante, pero realmente complicado, porque tienes que lograr que se lleven bien todas con todas y que cumplan sus objetivos desde el punto de vista de marketing. ¿Qué hacía como director de Relaciones Públicas Corporativas? Dirigía la totalidad de eventos, patrocinios, comunicación y relaciones públicas de grupo. Al final era la cara en España y cortaba. Había amigos que me llamaban el cortacintas, porque un día estaba con Rita Barberá, al día siguiente me iba con Pascual Maragall, con cualquiera, con todos los políticos o no políticos, pues a cortar cintas de partidos de fútbol, carreras populares, Fallas de Valencia, Semanas Grandes, Caminos de Santiago. Te tocaba absolutamente todo lo que te puedes imaginar. ¿Qué hacía? Divertirme o intentar divertirme, porque a pesar de que puede sonar, yo no fichaba, obviamente, me acostaba todos los días pues a las 3 de la mañana, a las 4 cuando tocaba, ¿no? Que te voy a contar a ti de lo que es una empresa dedicada al ocio de los demás, que al final yo trabajaba cuando los demás se divertían, ¿no? Y bueno, eran muchas horas destinadas, mucho tiempo destinado, muchísimas incidencias que te hacían ver tu propia vida de una forma distinta a la que la veías antes. ¿Te acuerdas de mi abuela, no? Seguro que sí, porque ese podcast tiene más visitas que todos los demás juntos. Pues el otro día me contó una cosa que me voló la cabeza. Fui a cenar a su casa, me hizo un plato espectacular de lasaña. Estábamos cenando tranquilamente ella y yo, y cuando llegamos al postre, de repente me mira a los ojos y me dice: Nacho, ¿sabías que el 80% de las personas que ven tu podcast no están suscritos al canal? Y le dije: sí, lo sabía, pero es que no sé qué hacer. Y me dijo: pues comunícaselo. 8 de cada 10 que veis estas entrevistas no estáis suscritos, y es una pena porque es tan sencillo y encima es gratis, y a mí me ayuda muchísimo si te suscribes. Simplemente es darle a suscribir ahí abajo o en Spotify darle a seguir. Y a mí me aportas muchísima credibilidad a la hora de traer invitados y así todos ganamos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Volvemos al episodio. ¿Y en qué momento decides que ya está bien y que vas a trabajar por cuenta propia y vas a emprender? Pues mira, la vida te pone cosas en el camino y a veces no sabes por qué. Y recuerdo, estando en San Sebastián un día, siempre me daban las mejores habitaciones de todo. Yo era tan gilipollas que pensaba que era por mí y no era por el dinero que yo manejaba, obvio. Y recuerdo estar en la suite de San Sebastián, esa que sale Bruce Springsteen en María Cristina a saludar al balcón, y acababa de llegar del Heineken Jazzalia, que es el mayor festival de jazz de España y probablemente de Europa. Y eran las 3:15 de la mañana, me lavé los dientes, me puse pijama, era julio, y acababa de trabajar y me estaba quedando dormido cuando sonó el teléfono. El teléfono, creo que sonó el teléfono fijo del hotel, porque el mío se había quedado sin batería. Y cuando suena el teléfono a las 4 de la mañana, no es bueno. Y lo sabía y me lo imaginaba. Y era mi hermano Gonzalo, para decirme que mi hermano Pablo, mi hermano que era un tipo casado, feliz, con sus 2 hijos, con la vida resuelta, con su mujer, con la familia, con todo un futuro por delante, estaba cenando en Marbella, se levantó, tuvo un infarto masivo y se cayó al suelo y se murió. Wow. Y aquel día a las 4 de la mañana, en esa suite tan enorme del María Cristina, dije: ostras, Diego, qué feliz eres a nivel personal. Porque era feliz.
Y a nivel profesional no era feliz. No, estaba dando mi tiempo, mi esfuerzo, mi piel, me estaba dejando la vida en una compañía en la cual no era feliz. Al final la felicidad consiste en interpretar la realidad, y aquella realidad pasada por mi mente me decía, pues no te hace feliz. Y en aquel camino de San Sebastián a Madrid tuvieron que traer el cuerpo, en fin, ya sabes lo horrible que son las cosas de tanatorios. Pues yo dije, a ver si va a ser que todavía no he encontrado mi propósito de vida. Y hay gente que se mueve sin encontrar su propósito. Encontrar tu propósito de vida es ver lo que el mundo se estaría perdiendo si tú no estuvieras aquí. Y cuando yo me hice esa pregunta, mi respuesta era nada. Y dije, ostras, si mañana me pasa lo de Pablo y lo que se lleva el mundo de mí es nada, ¿para qué he venido aquí? Y entonces lo resolví rápidamente y dije, ¿en qué eres bueno, Diego? Y dije también en nada. Bueno, sí, hay algo de lo que soy bueno, comunicando. Y me gustaría utilizar la comunicación para que la gente fuera un poco más feliz. Y eso es lo que hago hoy en día. Es verdad que monté una agencia, porque no soy tonto, tengo que pagar la factura del Mercadona y ese tipo de cosas, de turismo, pero en paralelo pues intento a través del coaching y a través de los cursos de liderazgo y a través sobre todo de las conferencias de lograr que la gente sea un poco más feliz. Y ese es mi propósito. Ese momento fue cuando cambié el chip y dije, no quiero hacer esto, quiero pasarme al otro lado. Uh-huh. Ahora hablaremos más en detalle sobre coaching, conferencias, formación, pero antes tú eres un amante de Madrid y de la cerveza. Y de la cerveza. Hombre, no llego a ser Mario Vaquerizo, que a lo mejor algún día lo tienes aquí, bueno, pero que vamos, tú me has puesto agua y me has dicho, oye, ¿puedo pedirte otra cosa? Sí, pues cerveza, sin alcohol, que a ver si va a ser YouTube nos está mirando. Entonces, me gustaría entender un poco más sobre la agencia de turismo que creaste y por qué, que te llevaba. Dices, sí, para pagar las facturas, pero bueno, alguna pasión había detrás de eso, ¿no? Bueno, a mí Madrid me encanta. Creo que es, sin duda alguna, la mejor ciudad del mundo en la que se puede vivir hoy en día. Fíjate que tenía dos favoritas, Madrid y Barcelona. Y Barcelona se ha ido, iba a decir a TPC, se ha ido a tomar viento. La pena que me da cada vez que voy a Barcelona y veo en qué se ha quedado la que era mi segunda ciudad favorita de España, me da una pena terrible. Y además me da una pena porque veo que salir de ahí no es como voy a cambiar el chip de un momento para otro. Requiere cambiar muchos conceptos que se han anclado en la sociedad y que hacen que hoy en día pues no sea una ciudad donde te sientes seguro, donde estás a gusto, donde... Yo iba a Barcelona a ver temas de innovación, temas de apertura, temas de gente que era mucho más abierta que Madrid. Y hoy en día me encuentro con todo lo contrario. Y cuando estaba en la multinacional pensé, a ver, ¿qué negocio? Estábamos todavía cosechando Lehman Brothers Falls, o sea, estábamos saliendo de la crisis. Y me acuerdo de mi presidente, Richard, que me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo vas a irte ahora de la compañía? Como diciendo, vas al vacío. Y yo, me apasiona el vacío. Pues dije, ¿qué sector todavía sigue despuntando? Y era el turismo. Y me di cuenta que había un nicho en cualquier rueda de inversión. Siempre te preguntan, bueno, ¿cuál es el nicho? ¿Qué es lo que has descubierto que no hay en España todavía? Y es una agencia que se dedica a atender principalmente a empresas, pero también a agencias americanas a generar experiencias únicas en Madrid. ¿Qué es una experiencia única? Pues que venga un chofer a recogerte a la puerta del Four Seasons a las 8:30, te lleve a la puerta del Prado, te esté esperando un guía y veáis, por ejemplo, el Prado a puerta cerrada. Enfrentarse al Jardín de las Delicias del Bosco sin nadie más que tu guía y tú y un seguridad que te acompaña, es una de las experiencias más brutales que hay. Y nadie lo estaba haciendo. Hoy en día hay muchísima competencia, pero nos dedicamos a eso y por eso surge Madrid and You, una forma de llevar experiencias únicas en la ciudad de la cual más estoy enamorado, que es Madrid. ¿Y por qué estás tan enamorado de Madrid? ¿Por qué dices que es la mejor ciudad del mundo? Madrid no es de nadie. Es muy curioso. Madrid, y esto les estoy dando el plan de marketing a mi querido alcalde y mi queridísima presidenta de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, leámoslo con ironía. Hasta donde queráis. Madrid no es de nadie, quiere decir que tú preguntas a alguien
Tú sabes que para ser gato en Madrid tienes que tener los 2 padres de Madrid. Y gato, gato, los 2 padres y los 4 abuelos. Hay muy pocos gatos, imagínate gatos. Todos hemos llegado a Madrid. Hombre, yo nací en Madrid, pero mis padres, pues mi madre era de Santander y mi padre de San Sebastián. Pero Madrid es una ciudad que los 7 primeros días te pregunta de dónde vienes y al 7º te abraza y te considera como un madrileño más. Ese nivel de apertura, de me da igual de dónde vengas, ese nivel te lleva a que la ciudad te acoja desde el primer momento que llegas. Y es una ciudad con tantas posibilidades, con tanta apertura, con tanta felicidad en sus calles. Un martes a las 3 de la mañana. No estoy diciendo que me baje todos los días a las 3 de la mañana un martes, pero si surge, ¿por qué no? Un martes puedes bajar a la calle y seguir disfrutando de la felicidad que te da Madrid. Totalmente. Yo creo que es una ciudad tremendamente diversa, donde cabe todo el mundo, donde todo el mundo es abrazado en el día 7 y donde ser feliz es más fácil que muchas otras ciudades. Por eso elegí Madrid y por eso elijo Madrid para vivir. ¿Y has viajado mucho? Muchísimo. ¿Cuál es el país más raro en el que has estado? El mundo más disruptivo lo descubrí en Japón. El día que llego al aeropuerto y tuve que coger un tren de alta velocidad, éramos un grupo de amigos y la primera noche no dormíamos en Tokio, dormíamos en Kioto y en el mismo aeropuerto puedes coger un tren de alta velocidad. Todos llevábamos nuestros billetes con nuestros asientos asignados y cuando iba a llegar el tren, 4 minutos antes empiezan a sonar unas alarmas enormes que dicen, ¿qué estamos haciendo mal? Y aparece un señor y dice, usted no está colocado entre las 2 líneas que hay en el suelo y en el lugar en que tiene que aparecer su asiento. Y yo le dije, pero vamos a ver, pero si tengo mi asiento asignado, dice, justamente por eso. Es decir, antes de que se abran las puertas del Shinkansen, tú ya tienes que estar en la línea colocado en el orden en el que vas a entrar para que vayas directamente a tu asiento y lo ocupes. Porque si no te van a llamar la atención. Wow. Es la única forma de manejar millones de personas. Claro. Eso, contrastado con un día de lluvia en mitad de un sitio que se llamaba Shirakawa-go, donde en un cementerio budista había una señora colocando velas, las encendía, las ponía y con la lluvia se apagaban. Y eso mismo lo viví en 10 días. El contraste de las líneas, el orden, con esa señora que voluntariamente, probablemente a su marido, le estaba poniendo luz mientras había alguien que hacía que esa luz se apagara. Wow. Eso es Japón. Y toda esa cultura, todos esos cambios de contraste, lo puedes vivir cada uno de los días. Bueno, como el día que me trajeron, no quiero ni pensar en los animalistas, fuimos a una experiencia en Kioto, experiencia gastronómica, a ti que te encanta tanto la cocina también, donde nos dijeron, vas a probar el mejor sashimi del mundo. Yo encantado. Y íbamos un grupo de amigos y nos trajeron pues un plato de sashimi donde habían puesto la cabeza del pez y la cola del pez y habían puesto como decoración y habían puesto todo el sashimi ultra fresco. Vamos, tan fresco que yo cogí los palillos y cuando fui a coger el trocito de sashimi, la cabeza se estaba moviendo. El pez estaba vivo todavía, imagínate si era fresco. Claro, en ese momento cambié al español y dije, ¿os habéis dado cuenta que la cabeza y la cola del pez se están moviendo? A lo cual, con la japonesa haciéndose así, la que nos estaba llevando detrás, como diciendo, les estoy dando lo más fresco del mundo, ustedes tienen que probarlo. Sí, nos hemos dado cuenta. ¿Y ahora qué coño hacemos? Cómetelo. Esto es un regalo. O sea, yo lo pasé fatal, era como, pero que me estoy comiendo un animal vivo. Pues era así. Eso es Japón, te quiero decir. Hoy en día, yo no sé si sigue, porque viajé allí hace 10 años, ¿no? Este verano, por ejemplo, me voy a Tailandia. Creo que esto se va a emitir después, pero... Y voy siempre a vivir experiencias. Viajar creo que es la forma más rápida de abandonar tu individualismo, porque vives experiencias que no son reproducibles en ningún otro lugar. Yo sí viajo y voy de hotel de lujo en hotel de lujo y de discoteca con botella de champán con cha, 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 cha. No quiero. No quiero. Porque eso mismo lo tengo en Madrid, lo tengo en Marrakech. No, quiero irme a un sitio donde pueda vivir cosas que salga diciendo wow. Y wow pensar. Puede ser wow de alegría o puede ser como Auschwitz. Yo recuerdo cuando fui a Auschwitz, estuve 3 horas sin hablar. Pero no porque estuviera enfadado, sino porque fue tal la impresión que yo viví visitando
aquel sitio con tanta energía negativa. Mis amigos, los judíos sefardíes, me cuentan que una vez en la vida, voluntariamente, hacen el camino de la vida. Auschwitz se elige porque era un cruce de caminos y buscaron un sitio donde, desde el punto de vista logístico-productivo, funcionara. Y buscaron un cruce de vías, como puede ser hoy venta de baños en España, y un cruce que viniera de muchos sitios para logísticamente llevarlo. Y cuando el tren, ya en las últimas etapas de la triste y horrorosa Segunda Guerra Mundial, que no debemos olvidar, cuando el tren llegaba a Auschwitz y llegaba ya, los judíos que iban en ese tren, los judíos, todo tipo de personas con todo tipo de deficiencias, gays, gitanos, es decir, cualquier minoría lo llevaban allí dentro. Cuando tú llevabas a Auschwitz y se abrían las puertas, todavía tenías una cierta probabilidad de sobrevivir, porque Auschwitz era exterminio y concentración. Si tú tenías un cuerpo todavía que podía trabajar, aunque sean trabajos forzados, sabías que la muerte todavía la podías dejar a un lado. Lo triste es que había veces que llegaba a Auschwitz y había un tipo con una carpeta que te decía full, continúen. Y el tren continuaba a un sitio que se llama Birkenau, que era solo de exterminio. Con lo cual, esos 5 kilómetros de la gente dentro de ese tren sabían ya hacia dónde iban. Imagínate, ya se ponían a gritar, se ponían... Bueno, pues mis amigos, los judíos sefardíes, una vez en la vida, realizan el camino de la vida. Wow. Le dan la vuelta. Y hacen andando desde Auschwitz hasta Birkenau, porque para ellos es hoy el camino de la vida. Y creen que lo deben hacer para que aquella barbaridad jamás se pueda volver a repetir. Pues hablando justo del tema de Auschwitz, yo también estuve en Auschwitz, pero también estuve en un sitio que me marcó todavía más, que fue en Camboya. Era un colegio que luego se denominó S21. Es un sitio de interrogación y de tortura y de exterminio que estuvo durante la Guerra Civil de Camboya, que no sé si mucha gente conoce la historia de Camboya, pero en la Guerra Civil de Camboya murió casi un tercio de la población. ¡Qué barbaridad! Prácticamente todos los varones. A ti, por ejemplo, por tener gafas ya y parecer algo intelectual. Bueno, y un 20% de sordera, vamos, hubiera caído de los primeros. Entonces, en este sitio, que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Camboya, que vaya ahí. En Camboya es conocido por Angkor Wat, pero a mí me marcó mucho más este sitio porque fue hace muy poco tiempo, la Guerra Civil de Camboya, y además en este sitio todo es tan reciente que todo sigue en las paredes. La sangre está en las paredes, no la han limpiado. Las manos están en las paredes. Y luego han hecho una cosa muy bien para recordarte el sufrimiento, que es que cuando tú entras en una de esas salas, hay fotos por toda la sala de todas las personas que estuvieron en ese sitio mirándote fijamente. Entonces, claro, yo de hecho fui con un amigo y mi amigo se tuvo que salir a vomitar del impacto que tuvo en él ese día y ese sitio, ¿no? Y cuando me hablabas de Auschwitz y me hablabas de ese camino de la vida, me ha llamado la atención porque yo en Auschwitz tuve una experiencia similar, pero me marcó más la de Camboya probablemente porque era menos conocido, ¿no? Y porque no me lo esperaba. Yo entré ahí pensando que iba a ser un sitio, un museo. Tú sabes que la montaña rusa que más se visita en Disney World en Orlando es la Space Mountain, que es a oscuras. Cuando somos pequeños, a ver, en mi casa era imposible porque éramos 10 y siempre había alguna luz. Pero había mucha gente o muchos niños que tienen miedo a la oscuridad. Y la Space Mountain es a oscuras porque una de las cosas que más miedo nos da es la oscuridad. Cuando tú te esperas algo, cuando tú vas a Auschwitz y has oído hablar, aunque luego lo que te encuentras es imposible de haberlo pensado previamente, es tan infinitamente horroroso que no te puedes imaginar, pero si tus expectativas con respecto a algo son neutras y te encuentras lo que te encuentras, el dolor es mucho mayor. Claro. Y probablemente es lo que te pasó a ti en Camboya, ¿no? Sí. Hay un libro maravilloso de Punset, de Eduardo Punset, paz descanse, que se llama El viaje hacia la felicidad o El camino hacia la felicidad.
Y este libro habla de cómo con la felicidad nos ocurre como con el miedo, como con cualquier emoción. Tú te generas unas expectativas y luego ocurre la realidad. Y la diferencia entre una y otra será lo que más feliz te haga o no. Obviamente, si la realidad son mucho más que las expectativas, eres más feliz, y si son al revés, pues todavía se imagina otra cosa. Pero él habla de lo infinitamente felices que podemos ser generando las expectativas que queremos hacer. Por eso somos mucho más felices preparando un viaje que haciéndolo en realidad. Yo, que amo a las agencias de viaje y tengo muchísimos clientes, yo soy de los que me encanta prepararle el viaje porque genero tal imaginación de ¡wow! Y esto va a ser la experiencia, y visito y veo las reviews y comparo unas con otras y veo, bueno... 100% de acuerdo. Me parece la leche. El poder viajar con tu imaginación te puede hacer muy feliz. Uh-huh. Vayamos a uno de los motivos por los que estás aquí y de lo que más podemos aprender de ti. Y te voy a hacer una pregunta muy directa. Venga. ¿Qué narices es un coach? Es un escuchador. Un escuchador. Si tú supieras la cantidad de gente que viene a verme y cuando les haces preguntas directas a la emoción, a lo que sienten, que la describan, ¿dónde la sientes? ¿No? En el estómago, más abajo. Y solo el hecho de poder contar a alguien y que te esté escuchando con curiosidad. Al final les dices, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y te dicen, nada, con habértelo contado ya me vale. Hay un cliente que a lo mejor ve este vídeo que me llama el escupidor de la semana. Y de alguna manera soy alguien que no es su mujer, que no es su hijo, que no es su amigo, que una vez a la semana, durante 1 hora, me cuenta todo aquello que le ha hecho sentir mal. Y solo escuchándole, solo haciendo preguntas, la gente al final llega a la solución de lo que llaman problema, que nosotros llamamos reto. ¿Qué es un coach? Alguien que te acompaña en tu propia escucha. Hice una entrevista a Carmen Añón, una señora de 94 años, y me dijo que muchas veces lo único que la gente necesite es que alguien le escuche. Bueno, yo soy de los que digo, ahórrate el coach. Te vas ahí a la farola de la calle, la primera que encuentres, y empiezas a cantar, pero a cantar de verdad, diciendo qué es lo que estás sintiendo. Muchas veces llegan a la consulta y me describen la parte alta del iceberg, y a mí la parte alta es solo un síntoma. Claro. Lo que hay que resolver es la base. Es la base del iceberg. Y en la base del iceberg es donde están nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras M's, que son complicadas de sacar, pero yo a mi cliente siempre le digo lo mismo: me traigas lo que traigas, a no ser que te tenga que ir a denunciar a la cárcel, y hoy en día con lo que está pasando en España ni eso, me traigas lo que te traigas, te voy a aceptar. Y eso es muy importante, el generar la confianza para que la gente se atreva a decirte tengo miedo, o estoy tremendamente triste, o estoy tremendamente enfadado. Porque la gente no se atreve. Una de las cosas que yo he descubierto en la vida es el poder de la vulnerabilidad. Yo era de los que pensaba que cuando yo hablaba de aquello que yo pensaba que era débil, la gente lo iba a utilizar para atacarme. Y ¿sabes lo peor, Nacho? Lo peor es que de cada 10, todavía hay uno o una que, contando tus debilidades, lo va a seguir utilizando para atacarte. Pero hay 9 que, por el mero hecho de haber hablado de forma humilde, de forma sincera, de aquello en lo que eres bueno y también en lo que eres malo y en aquello que te da miedo y que te pone triste, a esa gente la vas a tener de por vida. Y el poder de la vulnerabilidad, hay una fantástica conferencia en TED, que la podéis ver, de una escritora que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que habla del poder de la vulnerabilidad. A mí la vulnerabilidad me ha cambiado completamente la vida. Yo antes era de los que, no, yo no fallo, yo soy bueno en todo. Veías que se iban. ¿Por qué se van? Porque no les has contado la verdad. No puedes ser bueno en todo. Al contrario, yo he dicho, soy malo en todo. Lo único un poco mejor es la comunicación, pero el resto soy malo. Y ese poder de conquistar, de enganchar, de influir en la gente es brutal. La persona que yo conozco con mayor don de gentes, que es mi mejor amigo, que también estuvo en este podcast, se llama Quique Vives, es un experto en vulnerabilidad sin saberlo. Siempre se abre a la gente y le cuenta pues lo malo que es en algo o lo que no sabe de algo.
cuando es una persona brillante, ¿no? O la he cagado, o la he cagado, cometido el error. o no sabía esto. Y claro, a mí al principio me chocaba mucho, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué le cuenta todas estas cosas a la gente? Y luego me daba cuenta cuando íbamos andando por la universidad que todo el mundo le saludaba, todo el mundo le sonreía. Y decía, claro. A veces te preguntas, ¿por qué me cae esta persona bien? ¿Por qué esta persona tiene tanto enganche con la gente? ¿Por qué? Y al final te das cuenta que el enganche con la gente, la influencia, el poder de caer bien a todo el mundo, ocurre cuando te permites ser tú. Sí. Con lo bueno y con lo malo. Y ser tú es no tener miedo de decir, la he cagado, he cometido este error, lo he hecho mal. Entonces, un coach es un escuchador. Pero ¿qué diferencia a un buen coach de un vendehumos? Bueno, yo estoy certificado por la ICF, soy embajador de ICF a nivel mundial. ¿Qué es la ICF? ICF es un certificador de coaching ontológico. Realmente es alguien, tú puedes hacer un curso de un mes de coach o puedes hacer un curso en una escuela oficial donde te pueden dar un certificado, donde decirte, oye, tiene el mínimo código ético. Un coach no recomienda, solo hace preguntas. El coach te hace preguntas para que tú mismo seas capaz de encontrar la solución a tu reto o a tu problema. Ahí ya diferencias a un buen coach de un mal coach. 2. Un coach no va a remover tu pasado. Nosotros vivimos mucho en el presente y en el futuro. ¿En qué quieres? ¿En para qué estás haciendo lo que estás haciendo? El pasado a veces es importante porque tenemos que desmontar creencias y prejuicios o miedos. Pero no vamos a... ¿Y la relación con tu padre cuando eras pequeño? No, esto pertenece a la psicología y no nos queremos meter ahí. Y de hecho, yo soy de los que derivo a psicología y digo, oye, te vendría muy bien trabajar desde el punto de vista de psicoanálisis o gestalt, trabajar tu pasado y ver qué es lo que estás trayendo a tu presente que te está afectando desde el punto de vista negativo. Y fundamentalmente es que desarrollamos nuestra curiosidad para que sea nuestro cliente quien cambie lo que se llama la función del cambio del observador. Quien contándote el problema sea capaz de salir de él y desde este punto de vista sea capaz de ver el mismo problema y decir, anda, es que no me había dado cuenta de esto. De hecho, todas mis sesiones, y esto es algo muy mío, pero por supuesto que me lo pueden copiar y estaré encantado, terminan con 2 preguntas. La primera, ¿qué has conocido de ti que no supieras a raíz de esta conversación? ¿Qué te ha removido? Y la segunda es, ¿qué quieres cambiar por pequeño que sea? Porque si no quieres cambiar nada, no ha valido para nada que yo te haya escuchado. Si no te has conocido un poco más, si no has sabido un poco más de ti, si no sabes por qué te mueves, por qué te comportas, cuáles son tus valores, si no sabes qué quieres cambiar en tu vida. Mira, siempre me dicen, qué bonito es aprender. Y digo, no, lo bonito no es aprender, lo bonito es desaprender. ¿Desaprender? Sí, lo bonito es creer que lo que llevas haciendo 20 años de la misma manera va a seguir funcionando y que alguien te venga y te dé un golpe y te diga, es que a lo mejor tienes que cambiar esa forma de pensar, o ese comportamiento, o esa actitud, o esa relación, o a lo mejor tienes que romper con esa persona tóxica. Insisto, no recomendamos, pero haciendo las preguntas correctas, siendo eminentemente curioso y yendo a la emoción, que es como nos movemos, ayudamos a muchísima gente a que encuentre solución a sus problemas. Y para llevarlo a tierra, por ejemplo, ahora mismo hay infinitos vendehumos en redes. Yo, a raíz del podcast... Gana 100.000 euros en 5 meses conmigo. Vendehumos. Es increíble, pero es que además es que son iguales, son calcos, son copias, pero algo tiene que funcionar, alguien tiene que comprar porque hay tantos. Entonces, me gustaría que nos digas 3 señales para detectar un vendehumos en redes rápidamente, en 60 segundos. Yo no puedo prometer nada. Primero, eso, nadie te puede prometer nada. Yo no te puedo aconsejar nada. Si te estoy aconsejando, soy un vendehumos. Y 3, yo creo que has tenido que tener una vida cuanto menos curiosa para poder escuchar. Tienes que haber viajado mucho, tienes que ser eminentemente diverso y tienes que saber aceptar. Aceptar es que el otro te va a traer historias que a ti mismo te van a remover y no puedes removerte, porque son las historias del otro.
Normalmente la gente vende humos, te dice que vas a conseguir cosas que no se sabe que vas a poder conseguir, no te va a escuchar, porque no te va a escuchar. Y 3, no ha tenido una historia. Yo recuerdo a alguien que sigue dando conferencias de cómo ser millonario. Yo me pasé a la bolsa y le digo, ¿y qué haces tú? ¿Sabes en mente a quién tenemos o no? Y bueno, pues, y digo, ¿pero y qué haces tú dando conferencias si dices que eres tan millonario? Pues no. El dinero no da la felicidad, Nacho. El dinero no da la felicidad, créeme. Tengo a muchos clientes con cuentas con muchos dígitos y muchos bancos de inversión y fondos que te llegan y lo primero que te dicen, estoy aquí porque no soy feliz. El dinero ayuda, pero pasa como todo en la vida. Es una curva, una campana de Gauss. Ayuda hasta aquí. A partir de este momento, cae en picado. El problema es que no sabemos en qué parte, exacto, dónde está la parte de la inflexión de la curva. Y seguimos ahí como, quiero más, quiero más, quiero más. Pues no. Llega un momento que el dinero no solo no te hace feliz, sino que te hace infeliz. Por eso hay muchísima gente con muchísimo dinero, como Bill Gates, que ha decidido cambiar todo y ha dicho, quiero dedicarlo todo a hacer posible que otros sean iguales de felices que yo. Y se dedican a las ONGs, a las fundaciones, a intentar hacer un mundo mejor. Luego llegarán los otros de, ¿pero por qué das este dinero a fundaciones y tendría que ser vía impuestos y tal? Porque esto siempre, cada vez que Amancio Ortega, que yo le considero como alguien a quien admirar, crea la primera máquina de protonterapia y la cede a la sanidad pública, yo creo que a ese señor hay que ponerle 10 monumentos, porque con eso podía haberse comprado un avión privado y lo ha decidido devolver la generosidad que la sociedad ha tenido con él. Y creo que eso te hace muy feliz. El ser generoso es un acto eminentemente egoísta. 100%. Porque al final te vuelve, créeme que te vuelve. Ser generoso es un acto egoísta porque de alguna manera estás buscando que te vuelva. Y al final, esa generosidad vuelve hacia ti. A nosotros en el máster nos decían give, give, get. Exacto. Das 2 y te devuelven 1. Me imagino que en todas estas sesiones que has tenido con todo tipo de líderes, habrás aprendido mucho de ellos también. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No necesariamente en una sesión, en general. La gente es muy infeliz porque no se permite ser ellos mismos y piensan más en lo que los demás pueden pensar de ellos mismos que en su propia felicidad. Ese es el mejor. ¿Cuántas personas están en consulta por temas de ego, por temas de no creer en ellos mismos, por temas de no quererse lo suficiente, por temas de pensar qué estará pensando el otro y qué más te da? O pregúntaselo. Mark Twain dijo, el 90% de los problemas no existen. Están solo aquí. Y te traen problemas de, ¿y cómo lo sabes? Bueno, es algo que yo he llegado... No, ¿lo has preguntado? ¿Cómo lo sabes? Joder, Diego, es que si lo... Pregúntalo. Pregúntalo. Enfréntate a la realidad, porque a ver si va a ser que la realidad es distinta a la que tú estás pensando y no es tan mala. Mogollón de veces que vienen con problemas, con preocupaciones. No te preocupes, ocúpate. Ocúpate. ¿Qué quieres hacer con este pensamiento para quitártelo de tu mente? Dedica tu tiempo a otra cosa, que es que todo se puede acabar mañana. La vida me ha enseñado que todo se puede acabar mañana. Y como me lo ha enseñado, y me lo ha enseñado desde muy chico, no lo practico todos los días porque sería Dios. Pero cuando tienes ese mal día de decir, venga, pues aunque sea un martes, voy a llamar a un amigo y me voy a ir a un tapeo con unas cañas. Porque todo puede acabar mañana de verdad y hay que disfrutar. Mira, en español hemos perdido, que en portugués lo siguen teniendo, la palabra presente es la palabra regalo. Si cada vez que decimos presente lo vemos como un regalo y decir, es que estamos aquí dentro de 5 minutos, yo que sé dónde voy a estar. Si cada presente lo hacemos como un regalo, aprenderemos a disfrutar de ese presente. Y eso es lo que yo intento aplicar al 80%. Hay un 20% todavía ahí que sigo peleándome, pero es que vuelvo a decir, si no sería Dios. No serías Dios, claro. Hablemos de comunicación más específicamente. Eres conferenciante, te dedicas a la comunicación, enseñas formas sobre cómo comunicar mejor también. Me gustaría que nos des 2 o 3 claves
palpables que nos ayuden a ser mejores comunicadores. El Pareto de la comunicación, ¿no? El Pareto, el 80-20. Piensa más en ti que en los demás. Dedica mucho tiempo a saber qué quieres contar y cómo lo quieres contar. El storytelling es fundamental. Gran parte de la comunicación fracasa porque tu pensamiento está puesto en lo que crees que el otro va a escuchar y no en lo que realmente tú quieres contar. Atrévete a ser tú mismo, porque es que te van a pillar. Como no lo seas, te van a pillar, van a saber que estás mintiendo. Todo en la vida es actitud. Y yo soy fiel fan de la ley de la atracción. Lo que crees es lo que creas. Es decir, aquello que piensas, hombre, si dices 3 veces me va a tocar la lotería, pues a veces no ocurre. Pero al final nosotros tenemos un poder sobre la actitud, que es nuestro propio pensamiento, que es un poder absolutamente enorme. Entonces, yo creo que te pillan si no crees en aquello que estás contando. Entonces, atrévete a ser tú mismo, piensa muy bien qué es lo que vas a decir y déjate llevar. Fluye, que es la palabra de moda ahora. Fluye. Fluye quiere decir que si tienes miedo y te tiembla la mano, pues antiguamente en las escuelas decías, no lo digas jamás, no digas... No, tengo miedo. He tenido miedo. De hecho, ahora mismo me están sudando las manos y tengo a 3.000 personas ahí delante. Y me he quedado en blanco. Pues mira, me he traído una chuleta aquí y saca la chuleta. No pasa nada porque eso es vulnerabilidad. Y vas a estar enganchando con el de la fila 9, con el de la fila 16, con la... No pasa nada. Sé tú mismo o tú misma. No pasa nada. Perder el miedo no es enfrentarse a él. Es saber aceptar que tienes miedo por algo y modificarlo en una actitud positiva. Y, ¿sabes qué? 3 de cada 4 personas en el mundo tienen miedo a hablar en público. Y tienen miedo porque no aceptan el miedo como una emoción natural. El miedo es necesario desde la prehistoria. Y el miedo a hablar en público también es necesario. ¿O tú qué te crees? Que cuando a mí me dicen está el patio de butacas lleno y hay 12.000 personas delante de ti y pensando en la de la fila 8 que tiene un problema y que a lo mejor por escucharme va a resolver ese problema, tú sabes la responsabilidad que es y a mí me empiezo a saltar, me pongo música, o sea, yo claro que tengo miedo cada vez que salgo a un escenario a hablar a miles de personas que saben que me van a escuchar para motivarse, para llevar a la acción. ¿Tengo éxito? Pues otra de las cosas que tienes que pensar es que no gustas al 100% de las personas. Seas como seas, yo lo he calculado en 1/4 de las personas, pero a lo mejor en mi caso es hasta un 40%. No vas a gustar a todo el mundo, es imposible. Por muy empático que seas, no vas a gustar. Entonces, olvídate de querer gustar a todo el mundo y a los que gustas, intenta empatizar al máximo con ellos. Empatizar es... Desde pequeño nos dicen comunicación empática, ponerte en los zapatos de la persona que tienes delante. Mentira. Porque no es solo ponerte en los zapatos de la persona delante, es saberte primero quitar los tuyos. Y saber hablar estando escuchando al de enfrente, sabiendo qué le gustaría escuchar de tu realidad. Porque si le mientes te va a pillar, pero de tu realidad. Y eso es, una vez más, mostrarte tú tal y como eres, con tus miserias, tus vulnerabilidades, tus felicidades, tus secretos de por vida que no sé si te van a valer. Y yo siempre le digo, pero yo lo comparto contigo, porque compartir también es algo maravilloso. Mira, el mayor estudio de felicidad que se ha hecho en el mundo se ha hecho en la Universidad de Harvard. Durante más de 80 años han preguntado a estudiantes, becados y no becados, a bedeles, a trabajadores de la universidad, ¿qué es lo que de verdad te ha hecho feliz en el último año? Y todo el mundo podemos pensar en un primer momento, pues ha sido ganar dinero, o conseguir una novia, o yo qué sé, o graduarme. Pues no. El mayor descubrimiento sobre la felicidad del mundo después de 80 años es que lo que más nos hace feliz es compartir. Es sociabilizar. Es quedar con otros. En el momento en que estás en casa y dices, estoy solo, es que yo creo que el gran problema del siglo XXI es la soledad. Y esto no ayuda. Esto no ayuda a nada. Creemos que ayuda, pero es un engaño. La gente está muy sola. Yo cada vez que veo el típico club de paga 40 euros y acude a una cena donde no sabes quién vas a tener a tu lado y digo, ¿pero quién coño irá a este tipo de cenas? ¿Pero qué gente tan colgada? Así. Llenas.
pero llenas hasta arriba. La gente está muy sola. Muy sola. Y lo que más feliz nos hace es compartir lo nuestro con otros. Habría que preguntarse también por qué están solos o por qué están solas. Pero eso es otro tema. A mí, ¿qué consejos me darías para mejorar mi comunicación en el podcast? Para que a lo mejor alguien que tenga un podcast lo pueda... Antes me ha hecho mucha ilusión que me has dicho que has visto casi todos mis podcasts. Te curras, Nacho, una barbaridad las entrevistas. Y eso también se nota en un podcast. Investigar un poquito sobre tu pasado, ver 5 vídeos, 6, 7, hacer aquella pregunta que sabes que nadie ha hecho nunca, ¿no? Alguien. Aquí sí te diría fluir con el entrevistado. Estar dispuesta a que te sorprendan, ¿no? Y tú has dicho ya, pues he contado 2 o 3 wows. Y con esos 2 o 3 wows yo ya digo, objetivo cumplido. Es que me da igual, aunque no lo vea nadie, pero yo y a Nacho le he hecho 3 wows. 3 motivos por los cuales... Y los que quedan, pero 3 motivos por el que decir, pues este tiempo que ha invertido conmigo ha merecido la pena. Dejarse sorprender. Pero si es que la vida dejarse sorprender es maravilloso. Buah, yo era de los que pensaba, no hay nadie más listo que... En los test que te hacían en el colegio de cociente intelectual, despuntaba una barbaridad siempre y soy tan listo, no hay nadie que no hay nadie más listo. Muchísimo más listos que yo. ¿Por qué? No me dejaba sorprender. Y la gente tiene muchas cosas que enseñarte, muchas cosas que contarte. La gente tiene una historia maravillosa de la cual aprender. Da igual que sea en la caja de un supermercado, que limpiando cristales, que liderando la General Motors, me da igual. Todo el mundo tiene una historia que contarte de la cual vas a poder aprender algo. Y eso es lo maravilloso de la vida. Hasta en el campo de arroz de Bali, la persona que está cultivando arroz, si le haces las preguntas adecuadas, vas a poder llevar aprendizajes de por vida, créeme. Y eso tardé en descubrirlo, pero cuando lo descubrí, te cambia la vida de un día para otro. Muchísimas gracias. Me dejaré sorprender, intentaré... Bueno, tú ya me has sorprendido varias veces en esta entrevista y creo que quedan bastantes. Vamos a jugar a un juego. Venga, me gustan los juegos. Creo que va a ser bastante interesante. Voy a beber agua para disimular. Eso. No, con vino. ¿Quién es mejor comunicador? Entonces yo te voy a dar 2 nombres de 2 perfiles en el mismo ámbito, la mayoría totalmente opuestos, que considero la mayoría son bastante buenos comunicadores o han llegado a muchísima gente, para que tú me digas quién es mejor comunicador y brevemente por qué, ¿no? Entonces, ¿quién es mejor comunicador? ¿Barack Obama o Donald Trump? Barack Obama. Donald Trump no escucha. Pero es que no se escucha ni a él. Porque si a veces escuchara lo que dice, diría, bueno, ya lo he hecho a veces, como, no, I was wrong, me equivoqué, ¿no? Barack Obama. ¿Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso? Bueno, claro, obvio. Bueno, cuidadito, cuidadito. Es que me has puesto al otro lado. Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez es el mejor político que ha tenido España en toda la etapa de democracia. No estoy diciendo que sea bueno, o sea, buena persona. He dicho el mejor político como estratega. Me parece absolutamente brutal lo que está consiguiendo. Aunque no me guste nada, pero me parece un estratega absolutamente brutal. Comunicador. Isabel Díaz Ayuso, porque dice lo que la gente quiere escuchar. ¿Zelensky o Putin? Zelensky. A pesar de no estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero Zelensky. ¿Emmanuel Macron o Giorgia Meloni? Son muy distintos. Meloni, yo era de los que no pensaba que iba a hacer lo que ha hecho y me parece que en Italia, cuanto menos se merece un vaya. Meloni. Vamos a Latinoamérica. ¿Javier Milei o Nayib Bukele? Yo creo que es más listo Milei. Tú dices que sí porque estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. O sea, es más listo. Los dos me parecen muy bestias, ¿no? Sí. Hay un documental brutal sobre las cárceles de Bukele, de un youtuber que se mete dentro de la cárcel. Sí. Ostras, lo que se ve allí... Lethal Crisis se llama. Bueno, han ido varios, pero sí. Rompe
todos los principios de derechos humanos que creo que tenemos. Y de hecho el otro día me contaron que Donald Trump está haciendo unos campos de concentración en Miami, que mira, respiro porque... ¿Yolanda Díaz o Santiago Abascal? Santiago Abascal. O sea, Yolanda Díaz, pobrecita mía. Pobrecita, o sea, la acepto. Es una persona que me genera ternura. Te lo juro, que me genera ternura porque creo que se esfuerza cada día, pero es que la caga. O sea, cada vez que la va cagando y además se autocaga dentro de la cagada. Es decir, va a más. No, pobrecita. Santi. ¿Susana Griso o Ana Rosa Quintana? Uf. Ana Rosa. Ana Rosa lleva más años y escucha mejor que Susana. Y me llevo muy bien con las dos, ¿eh? Vamos ahora a YouTube, redes, etc. No sé si conocerás ambas, imagino que sí. ¿María Pombo o Marina Rivers? Son muy peligrosas las dos. Es que son muy peligrosas porque te cuentan un mundo que no existe, que es la puta irrealidad. Perdón, no. La Rivers, venga. La Rivers. Y lo digo como sudando porque es que elegir a cualquiera de las dos, especialmente en cuanto a su audiencia, supone decirle a su target group que la felicidad está donde no está. Y es muy peligroso. ¿Ibai Llanos o Jordi Wild? Ibai Llanos me parece muy bueno. El tío, muy bueno. Es un crack. Sí. Y por último, ¿Pablo Motos o David Broncano? Ah, lo sabía. David Broncano, y sé que te va a sorprender. Wow. Sí. David Broncano es de los mejores y está a las antípodas de mi propio estilo de comunicación, uno, y por supuesto desde el punto de vista de contenido. Pero me parece que vive mucho mejor el directo que Pablo Motos, que yo creo que vive mucho mejor el pinganillo. Pablo Motos tiene el mejor equipo de redacción de toda la televisión española. Y él es muy bueno. Pero, en cambio, Broncano podía estar él solo. Es verdad. Y se come la vida con una piruleta. O sea, es muy bueno. Insisto. Y, por supuesto, yo jamás invertiría ese dinero público, esa barbaridad de dinero público, en algo que está tan absolutamente sesgado. Pero ni de un lado ni del otro. Pues ya lo tenemos, el juego. Ahora me gustaría hablar de liderazgo, porque hemos visto varios líderes en este juego. ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre el liderazgo? Yo creo que la mayor mentira es que líder es aquel que es capaz de influir. Cuando yo creo que el líder es aquel que es capaz de escuchar y sacar lo mejor de cada uno. Mira, cuando yo me entrevistaba en típica entrevista de trabajo de las antiguas, cuéntanos 3 situaciones malas que has vivido en tu pasado y qué aprendiste de ellas. Pues hay una pregunta clásica que te suele hacer el presidente de una compañía. Además, el presidente siempre suele estar como en un sofá de cuero, esto se repite con una mesa de tipo de anuncio de pronto de estas enormes, y te hace una pregunta mirándote: Diego, en 3 años, ¿dónde te ves? Y yo hacía un silencio dramático. Los silencios dramáticos son muy importantes. Le miraba a la calle y decía: en tu puesto. Y claro, voy a decir, el 90% de los CEOs decían: este tío es un gilipollas y le va a coger su... que si no me lo... ¿Vale? Pero había uno que me decía: pues a lo mejor tiene razón. Ese era el que me cogía y esa era la empresa en la que yo quería trabajar. Un buen líder es capaz de sacar lo mejor de cada uno, incluso haciendo que ese uno suba por encima de él. Y nos movemos entre líderes que están todo el rato frenando, a ver si. No. Permite que la gente sea lo mejor que sabe ser. Incluso si mañana pueden ocupar tu propio puesto. Lo de influir y tal es consecuencia de, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es saber escuchar, saber ver, saber palpar, saber medir emociones, saber dedicar tiempo a tu equipo, saber delegar. Saber delegar es
reconocer que hay gente que puede hacer las cosas mucho mejor que tú, y saber delegar es delegar una tarea a una persona. De saber delegar me hace mucha gracia. Es que tienes que aprender a delegar el qué, porque habrá cosas que lo hagan mejor y otras peor. Entonces tú tienes que conocer a todo tu equipo y saber, pues aquel es buenísimo en el Excel y este es muy bueno pues dando discursos, y saber delegar, y delegas el 100%. Eso sí, cuando hay un marrón, asumes la responsabilidad, la habilidad de dar respuestas. Porque has delegado, pero no has delegado todo. El error te lo comes tú también. ¿Y qué debilidades sueles encontrarte más en los líderes? Antes me hablabas del ego. Sus peleas continuas con el ego. Sus peleas continuas contra la vulnerabilidad. Es que tuve que decir que lo he hecho mal delante de todo el Executive Committee. ¿Y? ¿No entiendes que habiendo dicho eso te acabas de ganar a todo el Executive Committee por 3 o 4 años? Sus luchas contra el ego. Pero hay una cosa muy bonita en la vida. He aprendido... Esto es un melón enorme que se llama la aceptación. Esto lo he aprendido en los últimos 3 o 4 años. Cuando alguien te hace daño, el dolor es necesario porque estamos vivos. O sea, si alguien te hace así, te da un golpe, tú tienes que sentir el dolor. Pero he descubierto, y esto lo he descubierto yo solito, que el rencor invierte mucho más de tu tiempo que el amor. Y especialmente en España. El COVID nos ha hecho muy egoístas, muy egoístas. Y el que hay de lo mío, que hay de lo nuestro, que hay de yo, mime conmigo, eso lleva a que cuando nos hacen daño nos sintamos muy rencorosos. Y no somos capaces de aceptar que toda persona es como es, porque la vida la ha enseñado a ser así. A ver, hay violadores que hay que encerrar en la cárcel hasta que estén plenamente recuperados. Pero cuando alguien es malo contigo, tienes que aprender a aceptar que esa persona ha tenido una vida, una historia, y que desgraciadamente para mucha gente la vida no es fácil. Para muchísima gente, diría yo que para la mayoría. Y al final tú vas buscando el camino de tu vida, vas buscando tus triquiñuelas para saberte defender la vida. A veces esas triquiñuelas implican hacer daño al que tienes delante. Y tienes que aceptar que la gente es como es porque la vida le ha enseñado a ser así. Luego hay otro concepto más allá de la aceptación, que es la compasión. Compasión, que es que tú por un momento intentes vivir la misma vida que ha vivido esa persona. E incluso llegas a imaginar que habiendo vivido la misma vida de esa persona, hubieras provocado el mismo dolor. Yo no estoy diciendo ni siquiera que perdones, fíjate que es un concepto que me parece maravilloso, pero que aceptes que esa persona ha sabido hacer contigo lo mejor que la vida le ha enseñado a ser. ¿Para qué? Para que el rencor no te coma por dentro. Porque yo no te estoy diciendo que te vayas de copas al día siguiente con esa persona como si nada hubiera pasado. Claro. Ni muchísimo menos. Lo que quiero es que seas feliz, que no ocupe ese rencor tu pensamiento y decir, pobre hombre, ¿qué vida ha debido de tener para ser como se ha comportado conmigo y no ser consciente del dolor que me ha provocado? Qué difícil es eso, ¿no? Vuelvo a decir, es muy complicado, pero te ayuda a ser muy feliz. Pero si es que al final soy un egoísta, si es que al final yo lo que he descubierto es cómo con la gente que me ha hecho daño puedo aprender a seguir siendo feliz. La felicidad siempre hablo de ella en gerundio. La felicidad no es un destino, es el camino. El camino tiene piedras, tiene arcoíris, tiene tormentas, tiene terremotos, tiene de todo. Pero es un gerundio, es el camino, no es el destino. Esto es mentira. Entonces, no puedes decir soy feliz porque soy va a lo más profundo de tu ser como de aquí al futuro. No. Tienes que decir estoy siendo feliz. Porque es que en el próximo segundo la vida te puede cambiar y de hecho me ha demostrado que la vida te cambia de un día para otro muy rápidamente. Con lo cual, volvemos al presente. Tienes que disfrutar mucho de ese segundo, de ese presente, de ese estoy siendo feliz, porque en 5 minutos se puede acabar. Deberíamos cambiar el dicho de arreando que es gerundio a felicidad que es gerundio. Efectivamente. Me gustaría que nos cuentes, sin necesidad de dar nombres, por supuesto, el caso más impactante de transformación que has visto en un líder. Gracias a trabajar con él y poder ser su coach. Nunca me lo dijo. Pero fue dejar de utilizar el látigo. Es decir, nunca me dijo he dejado de utilizar el látigo
Estaba pensando en el número de sesiones, después de las 8 o 9 sesiones que tuvimos. He aprendido a creer en los demás, ¿no? Nunca me lo dijo, pero sé que la conclusión final había sido esa porque cambió por completo la encuesta de clima, cambió el comportamiento, cambió la ausencia de comunicación, cambiaron la gestión de los conflictos, cambió todo. En el momento, a ver, hay un problema en las empresas españolas. El látigo sigue funcionando. El látigo, el castigo, la zanahoria del premio sigue funcionando. Lo que muy poca gente es capaz de darse cuenta en empresas tóxicas de ese tipo es que vas dejando cadáveres por el camino. Y de repente llegas a los 67 años de edad, te jubilas, ¿qué tal? ¿Qué tal en la compañía? Pues ese quiere decir que ha habido látigo y zanahoria. Vas dejando cadáveres. ¿Se pueden hacer mejor las cosas sin utilizar el látigo y la zanahoria? Y lo que es mejor, vas a obtener infinitos resultados. No solo desde el punto de vista empresarial, sino principalmente desde el punto de vista de tu propia felicidad. Que cuando te pregunte tu propósito, ostras, contribuí a que 3.000, 4.000, 6.000, 8.000 personas fueran un poquito más felices sabiéndolas escuchar. No diciéndoles aquello que tenían que hacer, sabiéndoles escuchar, permitiendo que fueran ellos mismos y sacando lo mejor que cada uno tenía. Nunca me lo dijo, insisto, pero sé que provoqué ese gran, enorme cambio. Qué bonito. Y que las miles, porque eran miles de personas que dependían de él, pues a lo mejor hoy han visto un cambio en él. En él, porque era un señor. Qué pasada. Y te sentiste súper realizado, entiendo, ¿no? Aunque fue... Cuando yo hago la pregunta de qué has descubierto de ti al final de las sesiones y hay un silencio... Padezco el síndrome del impostor. Les digo, puedes decirme nada, ¿eh? A lo mejor no has descubierto... Y me dicen, quieto. Estoy pensando. Estoy pensando porque has tocado tanto fondo con tus preguntas que tengo que pensar. Yo ya cuando alguien me dice, pues he aprendido que mi cabreo no es cabreo porque es tristeza, por ejemplo. ¿Y por qué es tristeza? Porque me recuerda... te recuerda. ¿Y qué te pasa cuando estás triste? O sea, fíjate hasta qué punto las preguntas pueden ser poderosas. Qué potente, sí. Claro, y sacar la base del iceberg de las personas que llevas dentro para que sean capaces de decir, ostras, es que yo lo estaba definiendo como cabreo, pero no es cabreo, es tristeza. Y la tristeza es muy complicada, especialmente cuando la mantienes en el tiempo. Que espero que nunca llegue la depresión. Mira, yo antes también era de los que pensaba la depresión. La depresión, me encuentro mal. La depresión es muy serio. Ojalá nunca me pase. Pero cuando vives la depresión desde fuera, no eres capaz de ver lo potente y lo tremendamente difícil y complicado que puede ser estar con alguien que está sufriendo una depresión. Eres potente cuando aprendes a escuchar que la gente te diga que su vida está cambiando gracias a solo escucharles. Solo eso. Es increíble. Me gustaría que me ayudes a calificar 10 líderes. Venga. Que yo te diga un líder y me digas una palabra. Solo una palabra, la primera que se te venga a la cabeza. Venga. Esto no está preparado, así que... No, os lo juro que no. Así que va a ser totalmente aleatorio. Verás, no tengo ni idea de quién es ese líder. Vamos bien. Venga. 10 líderes, 10 palabras. Amancio Ortega. Generoso. Elon Musk. Potente. Donald Trump. Inconexo con la realidad. Javier Milei. Valiente. Pedro Sánchez. Inconsciente. Xi Jinping. Peligroso. Sam Altman. Valiente también. Carles Puigdemont. Es que no sabría cómo calificarle ni siquiera, porque no debe ser fácil vivir fuera sabiendo que aquello por lo que apuestas está dentro y... Un cuentacuentos. Muy buena. Cuentacuentos. Sí, como los gurús, ¿eh? Un gurú de estos de... Voy a... Además, así con acento... Ibai Llanos.
Ibai Llanos. Ilusionador. Pero en plan positivo. Está bien, ¿eh? Y yo era de los que pensaba, cuidado con este. Pero lo está haciendo, ¿sabes? Yo creo que lo está haciendo muy bien y muy éticamente. Totalmente de acuerdo. Florentino Pérez. Question tag. Question tag, y a lo mejor no nos está viendo Cuchi, pero es alguien que todavía no he tenido la oportunidad de... Cuchi. No soy muy futbolero, pero no he tenido la oportunidad de conocer en corto como para tener una conclusión de una sola palabra. De todos estos nombres, ¿con quién te gustaría cenar un día? Me entra curiosidad Elon Musk, porque a veces me parece muy loco y creo que detrás de un buen loco hay una buena estrategia. Uh-huh. Y creo que en este caso hay una buena estrategia. Tengo un cierto miedo que su ego en una cena sea una especie como de barrera que me impida conocer a la persona en profundidad. Amancio Ortega me parecería brutal, pero no una cena con mucha sobremesa. Podemos empezar a las 4, una cena tipo horario y acabar como a las 12, porque tendría muchas cosas que preguntarle. Pero fíjate, le preguntaría acerca de sus emociones, no le preguntaría de ¿y cómo empezaste con tal? ¿Y cómo fue la expansión internacional? ¿Realmente el real estate? No. Eso ya me lo sé, la logística, todo eso me lo sé. No. ¿Qué siente Amancio Ortega cuando está paseando a su perro a las 10 de la noche? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué hay ahí? ¿Qué haces cuando entregas una máquina de protonterapia? ¿Qué es para ti la generosidad? ¿Cómo te ayuda? ¿Eres feliz? Venga, de 0 a 10. Estar siendo. Ahora mismo, puntúate. ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que desaprender? ¿Qué te pone más triste en la vida? Si tuvieras el poder del mundo, ¿qué harías con él? ¿Qué 5 decisiones tomarías de un día para otro? Ostras, son preguntas que a mí me encantaría hacerlas y ser capaz de escucharle, porque todo el mundo te enseña algo, pero estoy seguro que este tipo de líderes pues también tienen cosas que compartir con nosotros que sin duda pueden ayudar a que nuestra visión de la vida cambie de un día para otro. Ahora me gustaría hablar de la parte de redes, de la que eres un experto. Bueno, experto no hay nadie experto en nada. De la que tengo un cierto éxito, vamos a llamarlo así. Eso es, porque todavía no hemos hablado del profesor de TikTok, que es un fenómeno y que me gustaría entender más en detalle. Tienes 2,3 millones de seguidores en TikTok. Gracias al miedo, eso lo sabes. Hablaremos ahora del miedo. Me gustaría entender por qué. ¿Y en qué momento tú te das cuenta que esto está teniendo un impacto real en la gente y está creciendo? ¿En qué momento dices esto es viral? Porque 2,3 millones de seguidores es una barbaridad el impacto que puedes tener en la gente. Sí, pero es muy peligroso. No me lo creo. O sea, el otro día te cuento... Responda a tu pregunta primero. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando te empieza a parar la gente por la calle. Y dices, ostras, cuando en plena pandemia, ahora lo puedo contar, porque yo creo que ha prescrito 3 de la mañana que estaba prohibido salir, veníamos de marcha por la calle Arenal y el señor del camión de la basura, que era el único que podía estar en la calle, dice, tú, sí, yo, ¿me puedes hacer una foto contigo? Y ya, ostras, ¿no? El que está, sí, claro, a las 3 de la mañana en plena pandemia, y pero este tío, ¿cómo me conoce, no? Te cuento esto porque hace una semana en la Gran Vía de Madrid, a la altura de Primark, me paran 2 chicas y me dicen, perdona, ¿nos puedes hacer una foto? Y digo, claro, entonces pongo el móvil así y dice, no, que si nos puedes hacer una foto a nosotras. Y yo dije, tierra, trágame, o sea... el lado, total. Exacto, el otro lado no de la cama, sino de la fama, ¿no? De decir, es que no tiene ni puñetera idea de quién soy, pero da igual. Qué bueno. Vamos a ver, las redes sociales hoy permiten alcanzar algo que es la fama, que es muy peligrosa. Primero porque siempre es efímera. Aunque te llames Gandhi, siempre es efímera. Siempre. Y por tanto, todo lo que es efímero tiene una gran subida y una gran bajada. Hasta para María Pombo, ¿eh? Una de las labores mayores que conozco de una ONG, por ejemplo, es la ONG
que dirige Lola Fernández Ochoa, que se dedica a ayudar a deportistas de élite a qué pasa cuando ya no eres deportista de élite. ¿Qué pasa cuando ya no estás aquí? Pues tendría que haber un curso en el colegio de enseñarte qué pasa si llegas aquí y sobre todo qué pasa cuando ya no estás aquí y tienes que pasar al otro lado. Tener 2,3 millones a mí me ayuda poco. De hecho, no monetizo, no capitalizo. Alguna campaña he hecho en el pasado, pero no es aquello de lo que viva, como has podido ver. La fama es algo muy peligroso y yo creo que las redes son algo muy peligrosos porque hoy un algoritmo hace que puedas triunfar, lo que la gente conoce como triunfar muy rápidamente, y ese mismo algoritmo es el que decidas que tú puedas caer muy rápidamente. Y eso es muy peligroso porque no depende de ti, depende de lo que un algoritmo decida. Además, las redes te cuentan una realidad que no existe. Te cuentan una realidad que no es real y que la quieres para ti. Y eso, aunque tú digas, a mí no me afecta, te afecta. Claro que te afecta. Entonces, yo es que dinamitaría el sistema educacional, igual que el sistema político también lo dinamitaría entero, el sistema educacional español lo dinamitaría. El sistema educacional español está basado en el conocimiento y tiene que estar basado en las competencias, en los valores, en saber cómo trabajar en equipo, en saber qué haces ante un fracaso, en saber cómo gestionar la fama, en saber qué es la realidad y cómo tú interpretas la realidad. Yo haría que el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl fuera un libro de cabecera, igual que El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque son dos libros que te enseñan a interpretar o a saber interpretar la realidad. La felicidad de cada uno está en saber interpretar la realidad que tienes delante. Y las redes están tecnológicamente tan bien armadas, tan bien desarrolladas, que te hacen pensar que la realidad es real. Pero tú rascas un poquito en cualquiera de las vidas, incluyendo la mía, y todos tenemos miserias, cabreos, mierdas, tristezas, golpes en la vida, que nadie cuenta en sus redes. Porque no queremos escuchar eso, sino queremos ver otra cosa, ¿no? Y yo creo que las compañías que están detrás de esto, de alguna forma, el Mark Zuckerberg de turno lo sabe y cuanto menos está haciendo así. Lo sabe, mira de lado y no es capaz de medir las consecuencias tan brutales que pueden tener en las personas. Esto te puede hacer muy infeliz más que feliz. ¿Crees que los algoritmos tienen más influencia, por ejemplo, que un presidente o un gobierno? Pero vamos, infinita. Y además en cuestión de segundos. Somos tremendamente maleables, tremendamente influenciables. Y más en el mundo de las fake news. O sea, tú eres capaz en segundos de programar un algoritmo a nivel mundial para cambiar el sentimiento sobre algo que tiene la población a nivel mundial. Ni te cuento en unas elecciones, en un movimiento político, Es terrible. Creo que deberíamos estar muy educados en el pensamiento crítico, en no creernos nada de lo que tenemos delante, pero nada es nada. Tener la posibilidad de cuanto menos cuestionarnos cómo queremos interpretar esta realidad nosotros, porque nuestro valor individual reside aquí. Una cosa es la realidad, que aparentemente es descriptible para todo el mundo de la misma manera, y otra cosa cómo nosotros interpretamos eso. Y la gente hay veces que pone el contador a cero y está tal cual, me lo creo. No te lo creas. Trabaja tu pensamiento crítico. A ver si va a ser que van a estar intentando impactarte, influenciarte, y eso en el algoritmo es que lo hacen en cuestión de dan un botón y ahí está. Tú en un momento te obsesionaste por aprender cómo funciona el algoritmo de TikTok, ¿no? Específicamente. Porque es el más potente de todos. Eso te iba a preguntar. ¿En qué se diferencia el algoritmo de TikTok del de Instagram, por ejemplo? Y una pregunta relacionada es ¿por qué tu cuenta ha explotado tanto? ¿Y por qué ha llegado a tanta gente y otras cuentas no? Son dos preguntas en uno. ¿Por qué el algoritmo de TikTok es tan bueno? Ya no es tan bueno porque lo han copiado todos, pero inicialmente lo que hace TikTok es conocer muy bien tu red de influencia y examinar muy bien a qué destinas tu tiempo dentro de la plataforma. Entonces te da de comer aquello que te gusta. Fin. Y si no lo sabe,
va a mirar qué le gusta a gente a la que tú sigues y entonces interpreta que si sabe lo que le gusta a la gente a la que tú sigues, también puede ser que te guste a ti. Prueba, funciona, lo va a seguir manteniendo. No funciona, lo tira inmediatamente a la basura y va con otro y con otro y con otro y va probando hasta que al final un día te das cuentas y llevas 4 horas haciendo así. Y dices, ¿pero cómo llevo 4 horas haciendo así? ¿A ti te ha pasado? Sí. Sí, y me ha dado mucha rabia. O sea, yo creo que hay que saber desconectar para conectar. Mira, el reloj me he quitado el electrónico. En verano es algo que hago muy a menudo porque es que estamos enganchados a la tecnología, tío. Y la tecnología nos puede ayudar mucho, pero también nos puede desayudar mucho. 2. A la segunda pregunta. ¿Cómo un perfil llega a tener 2,3 millones de seguidores? Pues mira, en COVID yo aprendí muchas cosas. Vuelvo a insistir, cuando la vida te pone cosas por delante es porque quiere enseñarte algo. Y en esa faceta de estar investigando por qué el algoritmo era tan bueno, me di cuenta que cuando alguien hablaba de COVID, los chavales y las chavalas, que son el público principal de TikTok, decían tengo miedo y no me atrevo a preguntar a mis padres por qué tengo miedo porque creo que ellos tienen más miedo del que yo tengo. Y empecé a investigar el miedo como emoción. A investigar es a leer. A lo que hoy hace Deep Research, pues lo hice porque no había Deep Research en aquella época. Pues a leerme libros, a leerme documentos de qué es eso del miedo y para qué vale. Y descubrí que las 2 maneras más rápidas de salir del miedo son, 1, poniendo luz sobre aquello que te da miedo. Es decir, el miedo a la oscuridad, lo que tú haces es enciendes la bombilla, enciendes la linterna y dices, bueno, pues el escenario peor es este. Y de allí para arriba, pues son estos otros. Y 2, utilizando el sentido del humor. Yo soy de los que cada mañana, que obligatoriamente después de ducharme, tengo un espejo de arriba abajo que me veo en bolas, me obligo a reírme de mí mismo y digo, 53, madre mía, cuando llegue a 80, y ya te descojonas y ya está, ya empiezas el día con una sonrisa. Pero si es que te cuesta lo mismo estar así que estar así, entonces eso, vuelvo a insistir, es un acto egoísta. Entonces, ¿qué utilicé? Las 2 cosas. Puse luz y utilicé el sentido del humor. Entonces creé un personaje que no era ni un padre, ni un hermano, ni un amigo, era un profesor que les enseñaba a los chavales cómo iba a ser la vuelta al cole. Y empecé a poner luz con mucho sentido del humor. Y a utilizar. ¿Crees que la directora va a estar en la puerta con una pistola? ¡No es una pistola! ¡Es un termómetro! ¡Joder, qué suerte como tengas 39 y te manden a casa! Si es que yo de pequeño no... Y en ese mismo tono de voz, después de llamarte boomer 156.000 veces, de repente hay alguien que dice... Pues a mí este señor viejo, calvo, boomer con gafas, no sé por qué, me cae bien. Yo te lo voy a decir. ¿Te caigo bien? Porque te quita el miedo. Y te he hecho ver la vida de otra manera. Te he hecho reinterpretar ese miedo que tú tenías y ver que el COVID va a pasar. Que nos va a dar algún golpe de dolor, porque nos ha dado muchos golpes de dolor. Pero que al final todo pasa por algo y al final siempre hay algo de luz. Siempre hay algo de luz. Lo que pasa es que yo encendí el polideportivo entero. Y tanto, pero vamos, y la ciudad entera. En este sentido, te iba a preguntar sobre tu audiencia. ¿Qué responsabilidad crees que tienes tú sobre la audiencia que te ve, ¿no? Porque decías que principalmente estabas enfocado en niños y en la vuelta al cole. Bueno, es que es el target. Mi perfil en Instagram es completamente distinto. En Instagram hablo de tecnología, de futuro, de pensamiento crítico. Tu perfil personal. Es un perfil personal de Diego Antoñanzas y allí invito a la gente a tener pensamiento crítico. Pensamiento crítico hacia todos los lados, ¿eh? Ataco cuando tengo que atacar o premio cuando tengo que premiar y agradezco cuando tengo que premiar a todas las... Porque yo creo que lo bonito... A ver, estamos en un mundo que cada vez está más polarizado y yo cuando me preguntan ¿y tú de qué partido político eres? Yo le digo sí, de uno que se llama centro extremo. No es ni derecha extrema, ni izquierda, ni ultra izquierda, es ultracentro. Ultracentro no hay, no existe. Es me quedo con lo bueno de aquí, me quedo con lo bueno de allá y el resto lo someto a un pensamiento crítico que hoy me vale, a lo mejor mañana no, pero mientras tanto pues voy caminando por la vida. Eso es lo que hago. Entonces, la responsabilidad que tienes con 2.300.000 es muy grande. Y hay veces que tienes que estar dispuesto a pedir perdón, porque hay veces que la cagas. Y te tomas a risa algo que no tiene risa, o al revés. Pones demasiada emoción en algo que genera más tristeza que beneficio. Entonces,
como cualquier comunicador de masas, tienes mucha responsabilidad. Una vez más, vulnerabilidad, saco. Saber pedir perdón cuando tienes que pedir perdón, intentar hacerlo lo mejor que sabes hacer y intentar ayudar. Intentar ponerte en la piel de la persona que te está escuchando, siendo tú mismo, saber qué parte tienes que sacar de ti para ayudarle más. Siendo tú mismo. No diciendo, mira este bolsito. No, ese no eres tú. ¿Hay algo que no volverías a subir? Yo creo que algún vídeo en el pasado sí que he borrado. Es que si no nos van a pillar, con lo cual, lo que pasa es que las redes hoy, pero algún vídeo sí que he borrado. Lo que pasa es que luego no vale para nada, porque alguien lo ha pillado. Ya. Pero te mentiría si te dijeran, no me arrepiento. Vamos, ya te digo yo que no. Claro que me arrepiento. ¿Hay algo que no volvería a subir? Pues seguramente sí. Ahora mismo no recuerdo. Sí. Haber intentado hacer comedia en un dúo con una persona y que eso sea interpretado como que yo me estoy mofando, como me estoy riendo de él o de ella. Y eso es muy peligroso, especialmente porque no conozco el estado emocional de la persona que está al otro lado. Claro. Recuerdo un vídeo muy gracioso de un niño. Como a mí desde pequeño me enseñaron a que me tenía que buscar la vida, es un vídeo de un niño que se abre la puerta del metro, él entra, su madre está distraída y hace la puerta. ¡Pum! Y la cámara está desde por dentro. Y entonces el niño le entra un ataque de ansiedad. Y entonces todo el vagón se acerca y le explica y tal, y al final se ve como felizmente se vuelve a abrir el vagón y aparece la madre, ¿no? Entonces yo me mofo del niño diciendo, chico, tampoco es para tanto, te esperas de la siguiente estación y esperas a... O sea, no va a pasar nada, ¿no? Porque yo no tenía esos miedos de pequeño. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que hay mogollón de gente que tiene miedo a eso. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar el miedo del otro? Y ese vídeo creo que todavía está colgado, pero creo que también fijé el comentario con siento si alguien se ha sentido, porque hay que sentirlo, ¿sabes? Sí. Y hay que pedir perdón, no pasa nada. Yo me mofé de esa situación descojonado, pero efectivamente hay gente que le puede provocar dolor y hay que saber pedir perdón y decir, lo siento, obviamente no quería hacer este dolor. Ahora vamos a hablar de IA, pero voy a meter con calzador un tema que es que se me ha venido a la cabeza cuando me hablabas del reloj y de la pausa de verano. Eso es fluir. Dale. Que es el de Hacienda y las comunicaciones. A las 3 de la mañana. Sí, porque claro, estaba pensando en... Me has hablado del reloj, me has hablado de tu perfil y digo, tengo que preguntarle Mira, por este te voy a dar otro titular. Lo único que funciona en este país, lo único desde el punto de vista de sistema público, es la recaudación. Todo el resto es un puto desastre. Pero recaudación, sea una multa de tráfico, sea Hacienda, sea una notificación de la Seguridad Social, sea... Yo, de enero a septiembre, estoy trabajando para un señor en Murcia, me da igual en Murcia, en Albacete, en Sevilla o en Valencia, que se está rascando el estómago así a dos manos, me escupe a la cara, se ríe de mí y me dice, trae para acá, que de enero a septiembre tú trabajas para mí. Esto es la sensación que yo tengo con mis impuestos. Y es algo que me saca de quicio porque no era así en el pasado. En el pasado yo era de los que discutía con la gente y dijera, no, es que sirve para hacer mejores carreteras, para una mejor educación, para que la sanidad, cuando tú vayas y tengas un problema y se tenga que gastar cientos de miles de euros en resolver tu cáncer, lo hagan. Y hoy en día es que ya aceptamos todo. Lo único que funciona es la recaudación. Y dentro de la recaudación también hay procesos de comunicación efectivos e inefectivos. ¿Qué es efectivo para recaudar? Mandar una notificación de una paralela de Hacienda un viernes a las 2 de la mañana. Que te levantas el sábado con todo el fin de semana por delante. A ver quién... Notificación de Hacienda paralela. ¿Qué haces? Pagar. Porque quieres tener el fin de semana bien, porque no te vas a poner a discutir. No sé, el otro día leí una estadística diciendo que no sé si era el 86% de los recursos que se interponen ante decisiones de Hacienda son ganados. Pero el español es como que le tenemos miedo, pero es que yo no les tengo miedo, pero si llevo 4 años que me han abierto inspecciones, la última me sacaron 200 y pico euros, y yo digo, pero si es que no tengo nada que ocultar, si todo lo facturo en app, porque no puedo hacer otra cosa. Y porque no quiero, claro, ahora que están escuchando, a ver si presuntamente hay que decir 1000 veces la palabra presunto, pero no puedo hacer nada. Si soy transparente en lo que hago, ¿qué pueden sacar? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Pues que desde que el señor Montoro llegó a Hacienda, aquello, en vez de hacer como en las nórdicas, que les ves como alguien que recauda en beneficio de la sociedad, lo que hacen es que son como la Gestapo, son como que todo el mundo les tiene miedo, que viene Hacienda, pero qué miedo, qué miedo si están trabajando para nosotros. Y eso lo puedes aplicar a cualquier parte del funcionario público. Yo creo que habría que dinamitar el sistema público español entero de arriba a abajo. No funciona nada menos la recaudación. A ver, sí, la policía, los bomberos, muchos profesores. No quiero exagerar, pero estoy seguro que tus lectores / videntes / visionables / tal saben perfectamente lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Podemos seguir así pagando de enero a septiembre como...? Pero el señor de Murcia, y perdón por los de Murcia, que adoro y tengo gente en Murcia, me da igual, vamos a poner el señor de Castellón, se va a seguir rascando el ombligo y escupiéndome a la cara diciendo pringao, que de enero a septiembre estás trabajando para mí. Y... porque es así. Más de la mitad de España recibiendo de los otros que pagamos religiosamente cada euro. Y es que vamos como en automático, como burros. Y nadie se queja de esto. Vamos, yo cada 20 de abril, 20 de julio, 25 de julio pago de sociedades, porque lo de Madrid lo tengo a través de una sociedad. Pero es que soy transparente, lo cuento todo, si es que no tengo nada que ocultar. De enero a septiembre, trabajando para un señor de Castellón de la Plana. Pero hay un consejo bastante práctico. Venga, ¿cuál es? Acepta. No, que das tú, que es la pausa en las notificaciones. Ah, bueno, esto lo he hecho, pero solo te dejan 30. ¿Pueden poner pausa 365 días? ¿Lo puedo? Porque esto sería maravilloso. ¿Cómo funciona esta pausa? Ahí tú tienes... Hacienda, como es muy buena... es que creo que no son ni 30, son como 20 días, porque ellos consideran que son los 20 días en los cuales tú puedes silenciar las notificaciones y que no te llegue una notificación un viernes a las 2 de la mañana para decirte que debes 256 euros, que fue la última que me hicieron. Anda, toma esos 256 euros y dáselos al señor de Castellón y que se vaya a tomar unos vinos en mi nombre. Hacienda te da 20 días al año que aparentemente no puede molestarte. Ahora, en el día 21, escupe. Explota. Bueno, salgamos del tema. No, es que me pongo, o sea, por favor, cualquiera, dime que no se puede programar el sistema para que no te manden notificaciones los fines de semana. Vale. ¿Por qué lo hacen? Porque tiene su resultado. ¿Su resultado cuál es? Que la gente paga y paga y seguimos pagando. Y luego tenemos un agujero en la carretera, por ponerte un ejemplo así fácil, que no lo resuelve nadie. ¿Cuántos agujeros de las carreteras hay en España? ¿Cuándo van a llegar las ayudas del ELA? Por favor. Y aquí no pasa nada. Y la gente en el Congreso de los Diputados y en el Senado se sigue riendo. Que yo hay veces que estoy viendo la tele y digo, ¿pero de qué se ríen? Que tienen un trabajo con una responsabilidad enorme, claro. Pagamos. Yo creo que el funcionario público que más gana es un secretario de Estado y debe ganar 120.000 euros. Eso de cara a los recursos que manejan es una porquería. You pay peanuts, you get monkeys. Si pagas con cacahuetes, tendrás monos. No estoy diciendo que todos sean monos. Muchos sí. Hay gente muy válida, pero justamente los válidos no les dejan crecer por problemas de ego y por problemas de esto. Pero yo quiero un Pablo Isla que coja el poder del país y esté, porque a España le hace falta 3 o 4 años haciendo una limpieza radical del sistema público. Pero una limpieza radical porque lo necesita. Toma ya. Hablemos de ella. Hablemos de ella. De Boston, que es mi agente. Eso, hablemos de Boston. Venga. Te has clonado. Has creado un agente. Bueno, soy de los que... yo estudié empresariales porque pensé que era la única carrera donde no había que estudiar más, porque odiaba estudiar. Yo sigo soñando, ¿ves? Vulnerabilidad. Con 53 años sigo sonando que me examinan y que suspendo. Lo que pasa es que hace 10 yo me levantaba como con sudores fríos, que no sé la respuesta. Y hoy me levanto descojonado diciendo que me han vuelto a suspender y me río de mí mismo, ¿no? Hoy la tecnología va a tal nivel que padezco de FOMO. Yo destino fear of missing out. FOMO es eso de tener miedo a que va todo tan rápido que no te enteres de la movida y cuando te hablan de la capacidad agéntica del sistema de IA, sepas de qué te están hablando. Hoy en día
de lo que más se habla es de la inteligencia artificial agéntica. Es decir, vamos a ser capaces de crear clones o no clones, sistemas dotados de inteligencia artificial que van a cumplir gran parte de las funciones y procesos que hoy estamos haciendo como humanos. Por supuesto que puedes crearte un clon mío. O sea, yo creo que en el futuro, cuando me pidan una conferencia en Chile, yo les voy a poder decir, ¿quieres que vaya yo en persona o quieres que vaya mi clon digital? Y mi clon digital habla como yo, se mueve como yo, mira como yo, pero muestra poca vulnerabilidad. Entonces, el verdadero lujo va a estar en ser humano. Las próximas Navidades vamos a entrar a la Casa del Libro y la mitad de la Casa del Libro va a estar escrito por inteligencia artificial y la otra mitad por humanos. Y cuando te hagan un regalo, vas a recibir el libro. ¡Oh, Nacho, está escrito por un humano! ¡Joder, cómo te has pasado! ¡Qué pasada! Escrito. Porque el verdadero lujo va a estar en lo humano. ¿En qué puede hacer un humano que no puede hacer un robot? Pero no tenemos que tener miedo. Yo llevo un mes alimentando a Boston. Boston es el nombre que yo he dado a mi agente digital basado en ChatGPT y la alimento con mi vida para que pueda ayudarme al máximo, no solo como clon en el futuro, sino ayudarme en el día a día de Boston, ¿y qué harías tú? Porque a lo mejor me dice algo que yo no he caído y que sometido al pensamiento crítico me puede ayudar. ¿Es esto peligroso? Mucho. Pero ¿dónde no hay peligro? ¿Por qué es peligroso? Bueno, pues porque estás dando a Boston tu vida entera. Pero, ¿y qué más da? Pero si mi vida, si tú te metes en mi Instagram y sabes, menos cuando estoy en el cuarto de baño que me estoy descojonando delante del espejo, como te he dicho antes, lo demás creo que es, bueno, porque intento con eso intentar que la gente sea un poco más feliz. Entonces, ¿qué más da? No sé, tampoco... O sea, no le veo el... Es que Boston sabe cuánto dinero tienes en el banco. ¿Y quién lo dé? Bueno, pues chico, pues si es que tienes que hacer las cuentas. Si yo cuento cuando tengo conferencias y la gente sabe lo que cobro. O sea, que tampoco es tan complicado. Vuelvo a decirte, es que soy muy fácil de ver. ¿Y qué tareas le has delegado ya? Control de agenda, recordatorios, pushing. Pushing es... Llevo 4 años intentando terminar un libro que se llama Pierde el miedo. Y como soy tan perfeccionista, no puedes ser perfeccionista, tienes que ser o intentar ser excelente. El perfeccionista siempre ve el error, nunca ve aquello que llevas hecho bien. Vuelvo a leer y a releer aquello que ya he escrito y es uno de los principales errores que te dicen cuando estás escribiendo un libro. No lo leas hasta que lo has terminado. El libro se llama Pierde el miedo y es muy curioso porque cuando empecé a escribir el libro era pierde el miedo a hablar en público. Y con el tiempo me di cuenta que es que el miedo a hablar en público no es el miedo a hablar en público, es el miedo que todo el mundo tenemos como miedo, como emoción natural básica. Y se llama pierde el miedo porque es cuántas veces el miedo nos está frenando a hacer cosas en la vida que nos hacen muy felices. Y por eso se llama pierde el miedo. Y son experiencias mías propias que yo he vivido y que aprendí de ellas. Si valen, pues valen. Y si no, y me está costando un huevo terminarlos. Entonces, todas las mañanas le digo, oye, Boston, ¿tienes algo que recordarme? Recuerda destinar tu tiempo. Además habla con una voz así de... Recuerda destinar tu tiempo a escribir el libro. Joder, qué cabrón. Pues eso es hacer pushing. Bueno, y hay algunos agentes que ya se pueden clonar hasta con tu voz propia. Sí, sí. Que eso ya es una pasada. De hecho, los vídeos que he grabado en Instagram con la voz dicen que tiene una voz parecida a la mía. Yo no la veo... ¿Podemos hablar con él? Hombre, claro. Boston, tengo una amnesia terrible. ¿Dónde me voy de vacaciones ahora en agosto? No te preocupes, Diego. Tus vacaciones son del 3 al 11 de agosto y vas a Tailandia. Vas a visitar Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y las Islas Phi, donde te vas a alojar. Así que se viene un viaje espectacular. ¿Cómo te quedas? Primero la voz, yo creo, se viene un viaje espectacular. Yo nunca lo diría. La palabra espectacular no me gusta, pero bueno, ahora se lo diré. No me gusta la palabra espectacular. Claro. Entonces le vas educando poco a poco. ¿Crees que la generación de mis hijos tendrán novios o novias de inteligencia artificial? Sí. Bueno, de hecho ya está ocurriendo. Si te he dicho antes el poder de influencia del algoritmo, sí. Y fíjate, esto va a ser polémico. Yo no veo mal
que la gente hable con la inteligencia artificial siempre y cuando tenga desarrollado el pensamiento crítico y sepa que está hablando con una máquina. ¿Enamorarse de una máquina está bien o mal? Pues depende de tu momento de vida. Es que ¿quién soy yo para juzgar que alguien haya destinado su emoción a una máquina? Totalmente. Pero ¿quién soy yo para juzgar aquello? Si te vale y si eres consciente de que es una máquina y eso puede tener sus peligros, ¿quién soy yo para decir no lo hagas? Tenemos que perder ese miedo. Pero vuelvo a insistir, tenemos que desarrollar las competencias eminentemente humanas que hoy una inteligencia artificial no puede replicar. Y el pensamiento crítico, la curiosidad es una de ellas. Uh-huh. Y hablando de perder el miedo, ¿a ti qué es lo que más miedo te da de la IA? Que un día tome el control del mundo y apague los hospitales y se mueran todos y nos muramos todos con dolor. Porque la muerte en sí... Fíjate, si mañana... Yo no creo en Dios, pero soy de los que pido a todos mis amigos que recen por mí, porque soy de los que quiero creer. O sea, soy agnóstico o estoy en fase de creer, vamos a llamar así, porque en algún momento espero poder creer. Porque es otro acto egoísta. Creo que creer en Dios te facilita también muchas cosas en la vida. Y por eso lo quiero tener. Dicho esto, no sé por qué te he dicho esto de creo en Dios, porque me tienes que volver a repetir la pregunta y estoy mostrando algo vulnerable. No, te estaba preguntando cuál es el mayor miedo que tienes sobre la IA. Y me has dicho que apague los hospitales, que haya una muerte con sufrimiento, porque la muerte en sí, claro, ahí es donde te has quedado. La muerte en sí, si el sistema o Dios o quien sea... El otro día lo hablaba con un amigo. Si el sistema o Dios o quien sea decide quitarme la vida mañana, que yo soy de los que pienso que tengo muchas cosas que conocer, muchas cosas que vivir, muchas cosas que compartir, que disfrutar, pero si deciden quitarme la vida mañana, creo que lo justo sería decir, ostras, gracias por lo que he vivido. Porque creo que he vivido la leche. De viajes, de experiencias, de amistades, de conocimientos, de jefes, de empresas, de situaciones, de experiencias, Es que no me puedo quejar. Es que mi vida ha sido ya con 53 años. Yo sé que me quedan... Ese es otro problema. Vamos a vivir 120 años a ver cómo hacemos para pagar la fiesta. Y ahora hablo no a nivel de España, hablo a nivel mundial. Creo que tenemos un challenge muy importante por delante. ¿Y con qué calidad de vida? Pero si mañana deciden quitarme la vida, yo creo que sería injusto decir ¿por qué? Porque yo creo que he vivido mucho. Ojo, he firmado ya mi testamento vital, o como se llame, las últimas voluntades. Yo creo que hay momentos en los cuales, cuando ya no estás aquí, y creo que somos una energía dentro de un cuerpo, o sea, lo importante es la energía, no el cuerpo. Si esa energía que se queda ya no es capaz de reconocer, no es capaz de amar, no es capaz de mantener una conversación, no puede generar dependencias. Y en ese momento hay que saber decir chao. Y esto lo tengo firmado. Y ya lo he firmado. Y me costó. ¿Hay algo que te quite el sueño? El sufrimiento de los niños. Soy un socio muy activo en Fundación Aladina, por ejemplo. Siempre desde el otro lado de la cámara. O sea, yo sería incapaz porque me pondría a llorar y obviamente no es lo que tienes que hacer con los niños. Y es curioso el sufrimiento de los perros. Últimamente estoy como rollo animalista y Aston, que es mi perro de cabecera, ya va teniendo 14 años y sé que en cualquier momento se nos puede ir. Pero el perro, yo soy de los que creo que el perro también tiene alma y tiene energía, y en ese otro mundo donde nos vamos a encontrar las energías en un estado que ahora mismo no podemos describir, yo creo que los perros también van a estar allí. Sé que te va a sonar una fricada enorme, pero a mí ¿qué más me da? Si pienso eso soy feliz, claro. ¿A quién hago daño? A pues nadie. sí, Aston cuando ya se vaya, Dios o el sistema quiera que sea, dentro de muchos años le voy a encontrar en el otro mundo y va a seguir moviendo el rabo, que es el único que mueve el rabo al llegar a casa. Eso me decía el veterinario que entrevisté para cerrar la temporada 1. Exactamente eso, que hay gente que quiere más. Le pregunté, ¿hay gente que quiere más a su perro que a su pareja? Y pero me sin dijo, ninguna sin duda. duda. Porque es la única persona, bueno, el único ente que al entrar en casa le recibe con felicidad. Y también te enseña día cosas. tras día. Y te enseña cosas. Los animales también te enseñan cosas. Sin duda. Claro. Pues Diego, yo estaría 3 horas hablando. De hecho, nos hemos pasado de tiempo. Madre, o sea, ya si alguien ha aguantado hasta no sé cuánto tiempo, es como para darte un premio, ¿eh?
Les daremos un premio, pero mil gracias, Diego, me ha encantado. Me gustaría que cuando termines ese libro, Pierde el miedo, vengas aquí a hablar de tu Claro libro. que sí, claro que Y sí. Dalo por hecho. He aprendido muchísimo de ti. Jo, pues Siempre ya. para cerrar me gusta preguntar a qué emprendedor o a qué innovador crees que debería traer a este podcast que tú conozcas. Es que la palabra emprendedor está llena de... Yo qué sé, Bernardo Hernández, le considero un tipo, trabajó en Google mucho tiempo, o Jesús conozco a Encinar, Bernardo. idealista. O sea, primero que sea español, esto es fundamental. Sí. Creo que debemos de poder recuperar otra vez el amor a España. Esa es la idea. Y es que lo estamos perdiendo, estamos banalizando lo que es sentirse español y creo que tenemos tantas cosas buenas y malas, pero tantas cosas buenas de las que estar tan orgullosos. Y creo que en España se hacen cosas que son muy bonitas y que están muy bien. Pues mira, cualquiera de ellos dos te pueden valer. ¿Y qué pregunta incómoda le harías? Yo es que no hago preguntas incómodas porque creo que todas las preguntas son cómodas si te ayudan a conocerte más y mejor. ¿Qué cambiarías de tu pasado? ¿Qué error tomaste? ¿Qué hubieras? Pues lo mismo que me has preguntado tú de ¿borrarías alguna? Pues claro, ya las he borrado. Bueno, yo no me he sentido para nada incómodo con esa pregunta, sino, oye, ¿has vuelto a poner luz en algo en lo cual he podido compartir contigo un error que cometí en el pasado? Y eso es mostrar vulnerabilidad, eso es generar más engagement contigo. Es que esa es la forma de ver la vida, ¿eh? Pero bueno, que yo me he sentido muy cómodo también y Me alegro. estoy seguro que cualquiera de los que se sientan en este lado de la mesa se van a sentir igual de cómodo o más de lo que me he sentido yo. Bueno, ese es mi objetivo. Pues Con ya eso está. yo ya soy Pues ya lo has superfeliz. conseguido. Ale, Muchas gracias. ya puedes Diego. dormir tranquilo hoy. Gracias a Genial. ti.